y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Amadas familias, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe en este 2023 que hemos empezado con mucho amor y con mucha bendición para hacer el bien. Bueno, he llamado esta reflexión teoterápica "Hacer el bien es ganancia". Al oír la voz de Dios me inspiré en esta reflexión por una iniciativa llamada Semillas de Esperanza en nuestra iglesia de Broward, que hace poco hemos iniciado una labor especial, pensando en que es necesario continuar el bien que Dios también nos ha hecho a nosotros. Vamos a la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios así, amada familia. Busquemos allí cada una de sus Biblias. Dice así: que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, de este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Familia, un buen inicio a favor nuestro, que está en el corazón de Dios Papá, fue y será siempre hacernos el bien, porque en Él está el bien y la misericordia que nos seguirá todos los días de nuestra vida. Su misericordia y su amor estará siempre cuando recibimos cada oportunidad, a pesar de que le fallamos, desobedecemos a Dios, desobedecemos su palabra y desobedecemos las instrucciones dadas en su palabra para nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor que seamos ricos en buenas obras para tener, para guardar, para reservar un buen fundamento para nuestro futuro. Podemos, familia, entonces preguntarnos, ¿qué es hacer el bien? Es actuar de forma correcta y favorecer a quienes nos rodean, aunque nos decepcionen, porque hay personas que nos decepcionan, pero no, sigamos haciendo el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien entonces podamos hacer callar o calmar a los hombres insensatos. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice esto, y esto se refiere cuando tienen las personas la necesidad y piden. Entonces algunos responden: pide para los dos, mira que si pides te vas a quedar sin nada, con actitudes de menosprecio, insensibilidad al dolor ajeno, y eso es falta de misericordia. La Biblia nos dice, y de muchas maneras: hagan el bien, no hagan el mal, sigan conociendo al Señor, porque toda la vida de Cristo fue haciendo el bien. Entonces también nos dice: no seas vencido de lo malo. Entonces, familia, hacer el bien es ganancia cuando tú o usted quiere hacerle el bien o le hace el bien a alguien. ¿Usted qué siente? Paz, satisfacción, pero la otra persona también siente satisfacción y gratitud. Y ver en los ojitos de esa persona, de ese niño, de ese padre, de esa madre, de cualquier persona, que alguien tendió la mano, es de mucha satisfacción para nuestro crecimiento como cristianos, ¿verdad? Así que mantengamos haciendo bien como un modo de vida. ¿Como un qué? Como un modo de vida. ¿Por qué? Porque esto glorifica a Dios al considerar vuestras buenas obras. Entonces, familia, podemos honrar a las personas con respeto, tengan dinero o no tengan dinero, sean pobres o ricos. Las personas necesitan del bien. Muchas personas tienen bienes materiales, casa, carro, fama, pero necesitan que alguien les escuche. Necesitan un buen consejo, una buena dirección. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido discípulos o personas que tienen tanto
bienes materiales que aparentemente no necesitan, pero ¿sabes qué? Sí, yo he pasado por algunas bendiciones y he tenido muchas bendiciones cuando hay personas que en la iglesia que tienen de todo, no les falta nada, pero necesitan que yo les escuche, que les dé una buena dirección y luego nos responden y nos dicen, gracias porque trajiste paz, me siento bien. Eso también es hacer el bien. Y hacer el bien es también corregir lo incorrecto. Vamos a poner el ejemplo de una madre. Una madre quiere que su hijo deje los vicios, deje la adicción, las malas compañías, y esa madre le dice, hijo, por favor, no andes con esto, esto no te hace bien. ¿Cuál es la respuesta de ese hijo? Por ejemplo, le dice, mamá, es que tú estás en otra época, y empieza a enojarse contra su mamá, a tener ira, enojo y a despreciar el consejo de esa mamá. Pero no se dan cuenta que esa mamá lo que está haciendo es haciéndole el bien a ese hijo que tanto ama. Y esa madre insiste y persiste en aconsejarle y decirle. Hemos tenido, y tú, yo sé que también, ustedes también han tenido personas y hijos que le dicen, mamá, gracias porque pude darme cuenta que estaba mal. Pero otros dicen, ¿por qué no pude escuchar a mi madre? ¿Por qué viendo que mi madre me estaba haciendo el bien, no fui capaz de escucharla? Es muy triste, ¿verdad? Pero todavía hay tiempo para que escuches ese bien de esa mamá y que también tú puedas extender la mano con misericordia a aquel que pide. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3:13. Dice la palabra de Dios, en cuanto al resto de ustedes, amados, nunca, no se cansen de hacer el bien. Entonces podemos mirar también, familia, que hay dos actitudes que satisfacen y enriquecen nuestro corazón. Primero, ayudarse mutuamente y segundo, no olvidarnos de hacer el bien y hacer las buenas obras, porque esto trasciende la eternidad. Pero bueno, podemos preguntarnos también cuáles son esas buenas obras. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 34. Dice así la palabra del Señor, pero vamos a leer también el versículo 38 y el versículo 40. Dice así, entonces el rey dirá, venid benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos que he preparado para ustedes. Tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Y en el versículo 38 dice, entonces respondieron, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, con hambre, enfermo, en la cárcel? Y en el versículo 40 el Señor responde, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Allí está la reflexión y el llamado que Dios nos hace a seguir y cumplir y tener la iniciativa de ir a la cárcel, ¿por qué no? A un hospital donde hay tantas personas esperando. Nuestro ministerio debe extenderse así, como dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, porque hay momentos en que también tú puedes hacer el bien enviando una carta a un ser querido que no has visto hace tiempo o que tienes alguna situación que arreglar con él. A ayudar al sueño de un familiar. Bueno, quiero ser panadero y no tengo los recursos. Quiero ser un periodista y no tengo los recursos. Y venderle o darle esa visión, extender esa visión a esa personita, a ese familiar, para que pueda ser un profesional en el tiempo, en el futuro, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacerlo? Y si podemos hacerlo, qué más alegría. Pero también, miren, en nuestra familia, hacer el bien, atender la voz del abuelo, de la abuela, conversar con ellos, porque a veces los abuelitos han perdido la noción del tiempo. Y tú también estás haciendo un bien allí, cuando escuchas, cuando respondes. Porque
Cuando una persona hace el bien es porque ha trascendido a la eternidad y porque ha conocido a Dios y está siendo transformado. Vamos a decirle a Dios hoy, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando alguien tiene hambre, voy a darle de comer, Señor. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por esta reflexión tan real. Gracias por llamarme, Señor, a cumplir tu palabra. Enséñame más cada día a ser sensible al dolor ajeno, a tener misericordia, porque el bien y tu misericordia me ha seguido todos los días de la vida. Gracias, Señor, porque hacer el bien me hace ser una persona rica en buenas obras. Ayúdame a ser dadivoso, generoso en este mundo, Señor, para atesorar para sí buen fundamento para mi futuro. Muchas gracias por esta reflexión. Gracias por esa madre, por ese padre que quiere darme el bien, que quiere mostrarme que el bien. Ayúdame, Señor, a ser sensible, Señor de los cielos, y gracias, porque teniéndolo todo, también necesito de tu bien y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, familia. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.